Bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del glaucoma secundario a medicamentos, glaucoma hemolítico o de células fantasma y glaucomas secundarios a congestión venosa episcleral. Mi nombre es doctora Stephanie Puyol y soy residente de segundo año del Hospital Rodolfo Robles Valverde. A manera de introducción, vamos a hablar acerca del glaucoma secundario a esteroides. Usualmente, la elevación de la presión intraocular puede acompañar al uso de corticosteroides de diversos tipos, ya sea tópicos, perioculares, intravítreos, orales, endovenosos o inhalados. La posibilidad de que los esteroides aumenten la presión intraocular y provoquen una neuropatía óptica glaucomatosa posterior exige un control regular de la presión intraocular en los pacientes que toman esteroides. En relación a la patofisiología, pues el mecanismo de la hipertensión ocular inducida por corticosteroides es el aumento de la resistencia al flujo de salida del humor acuoso. Histopatológicamente, algunos informes no encontraron ningún cambio patológico, mientras que otros han descrito acumulación de exceso de material similar a la membrana basal en la malla trabecular. Inmunohistoquímicamente hay una acumulación de colágeno tipo 4 y fibronectina en la malla trabecular. Entonces, dentro de los puntos claves, nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué tan común es el glaucoma por corticosteroides? Y para esto hablaremos acerca de pacientes que son respondedores intermedios, así como pacientes que son respondedores rápidos, ¿verdad? Los pacientes respondedores intermedios del 30 al 40% de la población normal va a representar esta entidad. El aumento de la presión intraocular va a variar entre 6 milímetros de mercurio a más de 20 milímetros de mercurio. Mientras que los respondedores rápidos, pues afortunadamente son un pequeño grupo de pacientes, el aumento de la presión intraocular varía de más de 16 milímetros de mercurio a más de 32 milímetros de mercurio. Entonces, en esta tabla nos resume no solo a los respondedores intermedios y altos, sino que también nos habla un poco de los respondedores bajos, ¿verdad? Siendo ellos aquellos pacientes que tienen elevaciones de la presión intraocular menos de 6 milímetros de mercurio a menos de 20 milímetros de mercurio. Y también nos habla de los intermedios y de los altos que ya lo mencionamos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué tan pronto después de comenzar a tomar esteroides puede aumentar la presión intraocular? Usualmente se dice que de 3 a 6 semanas se puede encontrar cierta elevación de la presión intraocular en la mayoría de los pacientes que utilizan esteroides tópicos, ¿verdad? Existen esteroides potentes como el acetato de prednisolona al 1% cuando se administra cada hora, que puede incluso elevarnos la presión intraocular de 3 a 5 días. Los pacientes que toman esteroides crónicos en dosis bajas pueden no desarrollar elevación de la presión intraocular durante meses y los pacientes que poseen glaucoma primario de ángulo abierto muestran una tasa de aumento de presión más rápida que los pacientes normales. En un estudio se encontró que más del 50% de los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto desarrollaron elevaciones de la presión 15 milímetros de mercurio más altas que el valor inicial al final de la segunda semana. Entonces, ¿en cuánto tiempo permanecerá la presión elevada una vez que se suspendan los corticosteroides? Bueno, en realidad la duración del uso de corticosteroides o la elevación de la presión intraocular puede no predecir necesariamente el curso temporal de la disminución de la presión intraocular. Los informes de casos incluyen el aumento de la presión intraocular descubierto en un paciente después de un año de uso de corticosteroides tópicos, en el que la presión volvió a la normalidad 19 días después de suspender la medicación.
mientras que un segundo paciente con un aumento de presión que ocurrió después de 8 semanas de uso de corticosteroides requirió solamente 5 semanas para disminuir la presión intraocular. La elevación de la presión que acompaña a varios años de uso de esteroides puede no disminuir una vez que se suspenden los esteroides. En realidad no se puede predecir, pero se cree que pues a grosso modo alrededor de 2 semanas será el tiempo que permanecerá la presión elevada una vez que se suspendan los corticosteroides. ¿Hay ciertos pacientes entonces más propensos a desarrollar el problema? Pues en realidad sí. Los pacientes que padecen de glaucoma primario de ángulo abierto, usualmente del 94 al 100%, desarrollarán un aumento de la presión intraocular al menos de 6 milímetros de mercurio o presiones entre 20 y 31 milímetros de mercurio. También aquellos que tienen historia familiar en primer grado de glaucoma primario de ángulo abierto, niños menores de 6 años, pacientes de edad avanzada o pacientes con comorbilidades como diabetes mellitus, miopes altos, artritis reumatoidea y enfermedades de la colágena. Usualmente en relación a los niños menores de 6 años, en estudios se ha demostrado que la presión intraocular máxima fue mayor y el aumento neto de la presión intraocular fue mayor y el tiempo necesario para obtener una presión intraocular máxima fue menor. Entonces, ¿pueden los corticosteroides sistémicos u otras formas elevar la presión intraocular? Bueno, es importante que sepamos que todos los métodos de uso de corticosteroides tienen el potencial de elevar la presión intraocular. Usualmente los esteroides sistémicos, menos que los tópicos, el 10% de incidencia de hipertensión ocular, los corticosteroides endógenos que se secretan en enfermedades de Cushing y otras formas de hipersecreción, la inyección periocular, como por ejemplo la triamcinolona, la inyección intravítrea para el tratamiento de edema macular, neovascularización coroidea, uveitis del segmento posterior no infecciosa, aplicación dérmica e incluso corticosteroides inhalados, que son muy frecuentes en aquellos pacientes asmáticos. Entonces, en relación a los preparados esteroideos, pues en realidad en esta tabla podemos ver la potencia relativa de los corticosteroides, en donde nos habla que hay esteroides que son de corta acción, de acción intermedia y de acción larga. Los de corta acción usualmente duran entre 8 y 2 horas y tenemos como ejemplos la cortisona y el cortisol. Los de acción intermedia duran entre 12 y 36 horas y tenemos a la prednisona, prednisolona y triamcinolona, y los de acción larga duran entre 36 y 72 horas, como por ejemplo la dexametasona y la betametasona. Así también tenemos esta tabla en donde nos ilustra la actividad antiinflamatoria de corticosteroides tópicos en queratitis experimental, ¿verdad? En donde podemos observar que existen algunos esteroides que tienen muchísima mayor actividad antiinflamatoria, como lo es la dexametasona en un 55%, ¿verdad? Seguido por el acetato de prednisolona y seguido por otros esteroides más suaves como la fluorometalona. Entonces, en relación al manejo, pues es bastante importante el reconocimiento de la condición, que sería uno de los pasos más importantes. También nunca olvidar el monitoreo de la presión intraocular, siempre medir presión intraocular en todos los pacientes en tratamiento con corticosteroides, tratar de prevenir y utilizar AINES en la medida de lo posible en vez de corticosteroides y la educación al paciente, ¿verdad? Detallar cuál es el medicamento que se le va a usar, qué tiempo de uso le dará y también con qué frecuencia lo instilará. Bueno, en relación a otro tema que sería el glaucoma hemolítico o de células fantasmas, pues, ¿qué sería este tipo de glaucoma? Es un glaucoma causado por bloqueo mecánico del flujo de salida del humor acuoso por glóbulos rojos y macrófagos descompuestos. Las células fantasma resultan de la degeneración de los glóbulos rojos, factor importante en la obstrucción del flujo de salida del humor acuoso causando glaucoma.
Dentro de los mecanismos tenemos que los glóbulos rojos normales usualmente son flexibles y pasan a través de espacios pequeños, pero cuando se degeneran en células fantasmas, pues pierden su flexibilidad y no pueden atravesar espacios pequeños. Entonces habrá una disminución de la facilidad del flujo de salida del humor acuoso. Dentro de los factores a considerar, pues tenemos que considerar que la hialoides anterior estará no intacta. Esto usualmente se va a dar por lesiones accidentales, cirugías como cataratas o vitrectomías. También tomar en cuenta la hemorragia reciente que tendrá un aspecto color rojo y los glóbulos rojos se van a comenzar a degenerar de 2 a 4 semanas. El color será marrón claro o caqui por la pérdida de hemoglobina de los eritrocitos y degeneración de los glóbulos rojos a fantasmas. Pasarán de ser discos bicóncavos a esféricos con cuerpos de Heinz. Luego, el glaucoma de células fantasmas se desarrollará de 3 a 4 semanas después de la hemorragia en el humor vítreo en un ojo con membrana anterior defectuosa y aparecerán lo que se conoce como células miriadas, que son pequeñas células en el humor acuoso que van a elevar presión intraocular entre 30 y 70 milímetros de mercurio y encontraremos en la gonioscopía de este paciente un ángulo abierto. Dentro del diagnóstico diferencial, pues un diagnóstico diferencial de células fantasmas será la endoftalmitis posquirúrgica y de las células miriadas, la uveitis y la iritis. A la gonioscopía, el ángulo puede parecer normal, pero si hay muchas células fantasmas en la cámara anterior, pueden formar una capa color caqui, como podemos observar en la imagen, en la parte de filtración de la malla trabecular, que en ocasiones se asemeja a una capa de mantequilla. Dentro de las principales causas de células fantasmas tenemos como primer punto la extracción de cataratas complicada por hemorragia en la cámara anterior o la cavidad vítrea, así como también traumatismos contusos o penetrantes con hemorragia en la cámara anterior o en la cavidad vítrea, vitrectomía cerrada para la eliminación de hemorragia vítrea con el fin de mejorar la visión e ifema que se asocia con hemorragia vítrea. Para poder realizar el diagnóstico, pues necesitamos tener una hemorragia en la cavidad vítrea, además de 3 a 4 semanas de presión intraocular elevada en rangos entre 30 y 70 milímetros de mercurio. Se puede aspirar el humor acuoso de la cámara anterior y examinarlo por microscopía de contraste de fase sin centrifugar, filtrar, secar o teñir. Para el tratamiento, pues tenemos dos opciones, ¿verdad? Tenemos un tratamiento médico que nos habla de mantener presión intraocular en el rango entre 30 y 40 milímetros de mercurio. Con este tratamiento, la córnea no va a estar edematosa y el paciente no va a sentir dolor. Las células fantasmas pueden desaparecer gradualmente en el transcurso de algunas semanas. Y el quirúrgico es cuando la presión intraocular en el rango entre 40 a 50 milímetros de mercurio persiste durante semanas a pesar del tratamiento médico, en ojos propensos a la oclusión vascular de la retina o del nervio óptico como aquellos con anemia de células falciformes. Entonces, en relación al tratamiento quirúrgico, este va a consistir en realizar una pequeña paracentesis en la córnea y drenar el contenido de la cámara anterior e irrigar la cámara anterior con una solución salina fisiológica para eliminar la mayor cantidad de posibles células fantasmas. Después de unos días, la cámara anterior comúnmente contiene nuevamente unas células miriadas que provienen de la cavidad vítrea. La presión intraocular vuelve a ser alta y se requiere evacuación y aspiraciones repetidas. En tales casos, proceder a la vitrectomía quirúrgica en lugar de repetir la irrigación de la cámara anterior. Si a pesar de estas medidas hay una nueva acumulación de muchas células en la cámara anterior y una presión intraocular elevada, entonces ya se debe de considerar otros procedimientos como la ciclocrioterapia. Bueno, y finalmente veremos otra entidad que son los glaucomas secundarios a presión venosa episcleral. Dentro de las generalidades tenemos que este tipo de glaucoma es muy
poco común, ¿verdad? En la lámpara de hendidura encontraremos venas episclerales prominentemente anormales, sangre en el canal de Schlemm de forma espontánea en un ojo con presión intraocular elevada, y si este es el caso debemos de considerar presión venosa episcleral elevada. El aumento de la presión venosa episcleral que causa presión intraocular elevada a través del segmento anterior es un indicador de un aumento de presión venosa orbitaria. Existen diversas situaciones clínicas que son muy frecuentes, como las fístulas del seno carótido cavernoso, derivaciones durales, síndrome de Sturge-Weber e idiopáticas. Entonces, en relación al incremento de la presión venosa orbitaria, el aumento de la presión venosa en la cabeza y la órbita provoca que la presión intraocular pueda aumentar. Entonces, existen diversas causas de elevación de la presión venosa, como por ejemplo, ya habíamos mencionado la fístula carótido cavernosa, trombosis de las venas orbitarias o del seno cavernoso, derivaciones arteriovenosas durales, exoftalmos endocrino, obstrucción venosa pulmonar por tumores o enfermedades cardiopulmonares, obstrucción de la vena cava superior, la insuficiencia cardíaca congestiva, que también puede provocar un ligero aumento de la presión intraocular. Es importante destacar que las anomalías venosas de la cabeza y la órbita suelen ser unilaterales y que afectan solo a un ojo, mientras que la compresión de las venas del cuello o el pecho pueden ser bilaterales. Entonces, dentro de los síntomas, el paciente se va a presentar con dolor en el mismo lado de la cabeza, venas episclerales dilatadas en el lado afectado, se puede presentar con quemosis, exoftalmos pulsátil, soplo orbitario si hay una fístula arteriovenosa, venas de la retina dilatadas del mismo lado, presión intraocular se va a elevar a 20 a mediados de los 30 milímetros de mercurio. Si se mide la presión en las venas episclerales u orbitarias, el aumento de la presión intraocular es el mismo que el aumento de la presión venosa por encima de su valor normal, que sería de 8 a 10 milímetros de mercurio. Podemos encontrar hundimiento de cámara anterior en el lado afectado. Esto nos va a llevar a un glaucoma de ángulo cerrado. Y en relación a la fístula del seno carótido cavernosa, pues la presión venosa orbitaria estará elevada, pues el suministro de sangre arterial al ojo parcialmente obstruido y la velocidad de formación del humor acuoso puede reducirse. La presión intraocular puede permanecer baja a pesar de la presión venosa elevada. Y en relación a los shunts durales, los signos y síntomas más sutiles son un poco más sutiles. Los pacientes no se darán cuenta que sus ojos se encuentran rojos. Entonces, en relación a la elevación idiopática de la presión venosa episcleral, no hay ninguna causa reconocida fuera del ojo para la elevación de la presión venosa. Por lo tanto, se denominan casos idiopáticos, pero los vasos en el globo son notablemente grandes y la medición muestra que la presión en estos vasos se eleva a más de 30 milímetros de mercurio. Considerado en el diagnóstico diferencial de casos refractarios de glaucoma de ángulo abierto, unilateral o bilateral, y como se trata de un diagnóstico de exclusión, estos pacientes tienen imágenes intracraneales sin anomalías observadas. Por lo tanto, las esclerotomías posteriores profilácticas, trabeculectomías de incisión, escisión más pequeña y los viscoelásticos o mantenedores de cámara anterior deben de considerarse seriamente en el momento de la cirugía fistulizante en estos pacientes, como en otros pacientes con glaucoma de presión venosa elevada. También dentro de esto podemos observar los síndromes de Sturge-Weber. Usualmente son unilaterales u ocasionalmente bilaterales en casos de mangiomas con glaucoma de ángulo abierto. Existen dos categorías: aquellos con anomalías congénitas del ángulo mesodérmico y aquellos con presión venosa episcleral y orbitaria elevada, presumiblemente debido a la presencia de mangiomas orbitarios y perioculares. En la categoría 1, el inicio del glaucoma es típicamente temprano en la vida, con buftalmos frecuentes, anisometropías con ambliopía y ahuecamiento del disco avanzado cuando se detecta por primera vez. Estos pacientes suelen ser bastante refractarios al tratamiento médico contra el glaucoma y a veces la anomalía del ángulo.
En la categoría 2, sin embargo, no hay buftalmos y de hecho a menudo hay antecedente de aparición de ojo rojo y glaucoma acompañante en la adolescencia, a veces en la menarquia. Para el tratamiento también tendremos un tratamiento médico y un quirúrgico. Primero se utilizará la terapia médica estándar contra el glaucoma, especialmente los supresores del humor acuoso, que por su acción pueden reducir la presión intraocular hacia abajo al nivel de la presión venosa episcleral. Cuando la presión intraocular todavía es lo suficientemente alta como para dañar el disco óptico y el campo visual a pesar del tratamiento médico máximo tolerado, la cirugía se vuelve necesaria. Y para ello nos proponen la cirugía fistulizante, que su principal complicación es la tendencia del diafragma lente iris y el cuerpo ciliar a empujar hacia adelante y aplanar la cámara anterior cuando se abre la cámara anterior. En el postoperatorio, la tendencia a que persistan grandes desprendimientos coroideos con una cámara anterior plana o poco profunda asociada. La esclerotomía posterior profiláctica en pacientes que han tenido glaucoma de ángulo abierto y presión venosa episcleral elevada y en ciertos pacientes con hemangioma y glaucoma. El derrame de líquido supracoroidal puede comenzar durante la propia cirugía de fistulización, presumiblemente en respuesta a la rápida reducción de la presión intraocular cuando la cámara anterior se abre. Esto se hace haciendo una incisión a través de la esclerótica hasta el espacio supracoroideo potencial para que el líquido del derrame uveal pueda drenar del globo a medida que se forma, en lugar de hacer que la cámara anterior se aplaste. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.